Amén, hermano. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Y hermanos, vamos a empezar hoy, como dijo el hermano, el estudio sobre el libro de Ruth. Antes de entrar en el capítulo 1, algunos aspectos importantes acerca de este libro. Se cree que este libro pudo haber sido escrito por Samuel. No existe una prueba fehaciente que lo demuestre, pero Samuel vivió en la época en que se desarrollaron estos acontecimientos. El tema del libro es el pariente redentor. Entonces, a medida que vamos estudiando el libro, nos damos cuenta por qué este es el tema. Este libro registra la historia del amor de la sierva de Moab, Noemí. Revela el poder del amor puro y apasionado. Cuenta del apego intenso que existía entre Ruth y su suegra Noemí. Y más tarde, entre ella y Booz, quien llegó a ser su esposo. Como dice también la Biblia, pues el amor es tan fuerte como la misma muerte. Cantares capítulo 8, versículo 6, que dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. La palabra amor solamente se usa una sola vez en todo el libro de Ruth, y nos habla precisamente del amor de Ruth por su suegra, en el capítulo 4, versículos 14 y 15. Solo lo vamos a leer porque cuando haya el estudio de este capítulo, entonces se ampliará este concepto. Y dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. En cuanto al romance de Ruth, la palabra amor no aparece. Sin embargo, no puede pasar inadvertido el hecho de que el suyo fue un gran romance con Booz. Esta historia ilustra el gran amor de Dios por nosotros en la actualidad. La historia de Ruth y Booz muestra el aspecto del amor en la redención, y la salvación es como una intriga de amor espiritual. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a él, o sea, a Dios, porque él nos amó primero. Y también en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En nuestro estudio del libro de Ruth veremos el lado amoroso de la redención. Aunque Ruth es un libro pequeño de solamente 4 capítulos, tiene mucha importancia en relación con el Señor Jesucristo y su venida a este mundo. Sin este libro, su genealogía, no podríamos relacionar a él con la casa de David y con la tribu de Judá. En Mateo capítulo 1, cuando se nos habla de la genealogía, tenemos mención a esto. Capítulo 1, vamos a leer los versículos 5, 6 y 16. ¿Qué dice? Salmón engendró a Rahab, a Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías.
Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hace unos días el hermano Andrés nos hacía referencia de la importancia de la genealogía. A veces posiblemente nos aburre tantos nombres raros y hasta difíciles de pronunciar. Pero sí, así es. La genealogía tiene mucha importancia porque nos habla realmente de dónde vino el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y Mateo habla de estas genealogías acerca del Señor. Entonces, esta mención de Ruth en la genealogía del Señor es un eslabón importante en la cadena de la Escritura, que comienza en el Génesis y conduce directamente al nacimiento de Jesucristo en el establo de Belén, y a la cruz, a la corona y al trono de David, en el cual un día el Señor se sentará, y eso es muy importante en la historia y profecía bíblica. La redención requiere un pariente redentor, y si solo Dios puede redimir, era necesario que Él se convirtiese en un ser humano. Vos proporcionó la única figura del aspecto del pariente redentor en la redención nuestra, que es tan esencial para una comprensión de la obra de expiación en la cual Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón que se alcanza por la fe. Bueno, todos estos aspectos se estudiarán más adelante. Esto es una pequeña introducción al libro. Ruth, desde el principio hasta el fin, es una historia de pura gracia. Cuenta de cómo una gentil a quien la ley condenaba fue traída bajo el amparo del Señor de Israel. De cómo le fue posible entrar en la comunidad cuando la ley decía en Deuteronomio 23:3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Entonces, ¿qué vemos? Al ser incluida Ruth dentro del pueblo de Israel, la gracia del Señor, la misericordia de Él para una mujer gentil. Bien, ahora sí vamos al capítulo 1 y leemos los primeros 2 versículos de este libro de Ruth, amados hermanos y amigos, que dicen así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces estos versículos nos dicen que la historia de Ruth tuvo lugar durante el tiempo de los jueces. Acabamos de estudiar ese libro y tenemos bien en nuestra mente lo que estudiamos de él. Como vimos, era un tiempo de decadencia política, de degradación moral y de generación espiritual en el pueblo de Israel. En un sentido, la época más oscura de la nación de Israel. Un periodo que empezó después de la muerte de Josué y que continuó hasta el tiempo de Samuel. Esta época decadente se extendió por un periodo de unos 400 años. Entonces, en ese periodo, un hombre llamado Elimelech de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos
a causa del hambre que había en aquel tiempo. Ahora, es interesante que el libro de Jueces no nos menciona este periodo de hambre. Sin embargo, al mirar el libro de Ruth, es un complemento porque dice claramente, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Suficiente para saber que así fue como la palabra del Señor nos lo dice. Belén significa casa de pan. Judá significa alabanza. Aquí está un hombre que vivía en la casa de pan y en el lugar de alabanza. Ese sería un lugar maravilloso para vivir. ¿No les parece? Pero fue a morar a Moab con su familia porque había hambre en su tierra, en Israel. Parece que Elimelech no confiaba suficientemente en el Señor. Como vimos, hermanos, al estudiar el libro de Jueces, cuando el pueblo de Israel se volvía al Señor, sus enemigos se apartaban de él. Pero cuando ellos dejaban al Señor, Dios permitía que sus enemigos los acosaran, les robaran los alimentos, los atacaran. Pero nuevamente el pueblo volvía al Señor y otra vez el pueblo tenía paz. Entonces, en uno de esos periodos en que además hubo hambre, Elimelech no tuvo la confianza de esperar en el Señor y en sus promesas, sino que salió. Como ya vimos, Belén significa casa de pan y Judá significa alabanza. Es muy interesante lo que se dice en cuanto a Moab en el Salmo 108:9. Dice, Moab, la vasija para lavarme. Aquí está pues un hombre que junto con su familia dejó la casa de pan y de alabanza para ir a un lugar inferior. Elimelech significa mi Dios es rey. Qué contraste, ¿verdad? Con lo que hizo. El nombre de su esposa Noemí significa placentera y agradable. Aquí están pues, mi Dios es rey y placentera, y nunca le sería posible a uno encontrar mejor pareja que esta. Pero observemos a sus hijos. Malón significa enfermo y Kelión significa enclenque. Esos son nombres extraños para hijos, pero parece que se los pusieron porque eran los más apropiados de acuerdo a las circunstancias espirituales que estaban viviendo. Versículos 3 y 4. Elimelech muere y sus dos hijos se casan en Moab. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Entonces Elimelech murió y dejó a su esposa con sus dos hijos. Los dos hijos de Elimelech se casaron con mujeres moabitas, o sea, extranjeras, desobedeciendo al Señor. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. También estos nombres tienen significados. Orfa significa sierva, con C. Y Ruth significa hermosura. Los hijos de Elimelech se casaron en una tierra extranjera con mujeres extranjeras. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que es desobediencia al Señor casarse con alguien que no es creyente. No nos cansaremos, hermanos, de exhortar a nuestros jóvenes y aún a los hermanos mayores que se casen, que lo hagan en el Señor. La bendición del Señor está en uniones así. Hermanos, me causa curiosidad
Y me llama la atención, en este último año de pandemia, de aquí hasta el mes de junio, 5 parejas en Colombia de jóvenes cristianos se han casado y tienen proyectado casarse. Yo les he dicho, ustedes son unos valientes. En medio de la pandemia, en medio de la situación que se está viviendo, deciden casarse. Y sí, no le han dado marcha atrás a sus propósitos. Y gracias a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de que no ha habido mucha libertad para hacer reuniones sociales, los que han planeado su matrimonio en medio de este paro, lo han podido realizar. Entonces, yo digo, bueno, sí, son unos valientes. Y además de eso, están haciendo las cosas como Dios lo quiere. Segunda a los Corintios 6:14. La exhortación está ahí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y ahí sigue el Señor dando razones por las cuales un creyente no debe unirse en yugo desigual con un inconverso. Ahora, hermanos, es cierto que la misericordia del Señor es tan grande y tan incomprensible que a veces Él permite que ese inconverso llegue a sus pies, pero el porcentaje de que no es muy alto. Entonces el riesgo también es muy grande. Porque el diablo llena de mentiras a nuestros jóvenes diciéndole, usted se lo gana para el Señor, o usted se la gana para el Señor. No siempre es así. Y algunos de nuestros jóvenes han tenido y están sufriendo por haber desobedecido al Señor en esto. Bien, volviendo a la historia de Noemí y su familia, luego nos dice el versículo 5 que los 2 hijos de Elimelech también se murieron. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué tal las circunstancias por las que está pasando Noemí según la narración bíblica? Hay hambre en Israel y se van a Moab. Estando en Moab, muere su esposo y ahora mueren sus 2 hijos también. Qué difícil, ¿cierto? Qué situación tan complicada. Noemí, aquella cuyo nombre significa placentera, ha perdido no solamente a su esposo, sino también a sus 2 hijos. Y ya dijimos que significan, ¿cierto? Enfermo y enclenque. Posiblemente por esto murieron también, siendo jóvenes. Ahora entonces tenemos aquí a 3 viudas. Noemí y sus 2 nueras. Solas. Noemí había salido a los campos de Moab con 3 hombres, su esposo y sus 2 hijos. Y ahora está ella y con 2 mujeres extranjeras. Muy posiblemente ella no esperaba que todo esto le iba a sobrevenir. Y que en realidad no hace honor a lo que significa su nombre. Pero, ¿qué hace Noemí entonces? Emprende camino de regreso a Judá e invita a sus 2 nueras. Vamos a leer del versículo 6 al 13 esta narración. Entonces se levantó con sus nueras, Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia,
como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí, estando en Moab, escucha que Dios ha bendecido nuevamente la tierra de Judá, porque el pueblo se había vuelto a Dios. Noemí oyó esas noticias y entonces resolvió regresar a su propio país. Ella y sus dos nueras comenzaron el viaje, pero junto al camino, Noemí se detuvo para hablarles algo muy serio. Ella habló favorablemente en cuanto a sus nueras. Se habían portado bien con sus hijos y con ella, y las apreciaba mucho por la forma como la habían tratado. Hago aquí un parado, una gran rivalidad entre algunas suegras y nueras, que muchas veces afectan al joven matrimonio hasta hacerlos separar. Esto es un llamado de atención y una enseñanza para todos. Aún aprovechan esta rivalidad entre suegras y nueras para chistes desobligantes, hasta groseros, y hablando de esta relación. Pero hermanos y hermanas, que esto pase entre los inconversos, pues no tienen al Señor, no tienen la palabra del Señor para aprender cómo es el trato con el prójimo. Pero qué tristeza cuando pasa entre el mismo pueblo de Dios. Un llamado a las nueras y a las suegras a entenderse, a amarse, a apoyarse, como lo hizo Noemí con Ruth y con Ofra, sus nueras. Mire que tenían un gran aprecio entre ellas. Por eso las suegras y nueras de hoy, que son creyentes, deben procurar entenderse, apoyarse y amarse, como lo hizo Noemí con sus nueras. ¿Qué hizo Noemí? Aconsejó a sus nueras que regresaran a su pueblo y se nos da a nosotros una gran. Hoy muchos familiares no permiten que los viudos o viudas se casen nuevamente, considerando que deben honrar la memoria de su cónyuge por largo tiempo, impidiendo que tengan un nuevo hogar. Esto es cruel. Esto no se debe hacer. Es cierto que debe haber prudencia y guardar el luto, el duelo, como queramos llamar. Pero ¿por qué no dejar que los viudos y viudas se casen nuevamente? Cuando la Biblia lo dice, hermanos, allá en Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3, miren lo que dice la palabra del Señor. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido,
mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Claro. ¿Qué más podemos decir? De hecho, hermanos, alguna vez que mi nuera nos visitó, nosotros le dijimos eso. El día que ella encuentre a un hombre creyente, que la ame a ella, que respete a las niñas, ¿qué tiene de malo que vuelva a casarse? Mi nuera me dijo, ay, no, suegro, yo no he pensado en eso. Yo le dije, no, Zulmita, pero si algún día llega a considerarlo, no va a encontrar en nosotros un estorbo. Usted fue fiel a Diego mientras él vivió. Y ya la Biblia dice que libre es para casarse. Con tal que sean el Señor. Eso es. Entonces, hermanos, esto es un mensaje bíblico para todos. Noemí no amarró a sus nueras y no les dijo, no. Honren la memoria de mis hijos y no se casen. No. Les dio plena libertad. Y claro, ella no tenía más hijos para que conforme a la ley se casaran con ellas. Entonces, por eso las insta a que se vuelvan a Moab, a que vayan a su familia y allá encuentren con quién casarse. Qué bueno seguir el ejemplo del consejo de Noemí. Además, Noemí, además que no tenía hijos, tampoco tenía una propiedad, no tenía nada, estaba pobre, iba regresando a Judá a ver qué le esperaba, pero realmente para ella el futuro era muy incierto. Por eso esta recomendación, este consejo que le da a sus nueras, que ya habían emprendido camino con ellas. ¿Y qué pasó entonces? Orfa se devuelve y se va con su familia en Moab. Y Noemí decide ir con su suegra a Judá. Versículos 14 al 18. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. ¿Ellas quiénes? Las nueras. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth. Este versículo tan conocido. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Miren, nueras, aprendan de Ruth. Qué expresión tan bonita para su suegra. Qué decisión la de esta mujer. Y dice el versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces, cuando Noemí aconsejó a sus nueras regresar a Moab y rehacer su vida, sus nueras lloraron y Orfa fue a su pueblo y a sus ídolos, pero Ruth decidió ir con su suegra a Judá. La decisión de Ruth de ir con su suegra destaca 7 puntos importantes. En primer lugar, dijo, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Ruth decidió que a donde quiera que fuera Noemí, ella la acompañaría, no la abandonaría, porque amaba a su suegra, porque no quería que a ella le pasara nada malo. Bueno, nueras, a aprender. No le deseen la muerte a sus suegras.
Más bien, cuídenlas, ampárenlas. Y también los yernos, ¿no? Hay que amar a las suegras, hay que respetarlas e ir con ellas cuando andan en los caminos del Señor. En segundo lugar dijo, donde quiera que vivieres, viviré. Ella no estaba empleando esta decisión como una conveniencia para entrar en la tierra de Judá, sino para identificarse con su suegra. Se iba a quedar con Noemí, aunque esto significara la pobreza, es decir, que estaba dispuesta a sufrir con ella. En tercer lugar dijo Ruth, tu pueblo será mi pueblo. Ella sabía que esta decisión la desterraría de su propio pueblo y de su idolatría, pero se volvió identificándose con el pueblo de Dios, dijo, tu pueblo será mi pueblo, sea que me acepte o que no me acepte. No se puede tomar una decisión con respecto a Dios sin identificarse con su pueblo. Eso fue lo que hizo Ruth. En cuarto lugar dijo, y tu Dios será mi Dios. Ruth había tomado la decisión de creer en el Dios de su suegra al ver la fe de ella. Es interesante, hermanos, que a pesar de el camino de desobediencia que Noemí recorrió con su esposo y con sus hijos, Ruth aprendió de ella acerca del Señor. Ruth vio en ella la fe que tenía en Dios y esto la impulsó a dejar su familia, sus dioses y a conocer al Dios verdadero, al Dios de su suegra Noemí. Qué bonito, hermanos. En algún momento Noemí reaccionó. En algún momento sus nueras pudieron ver en ella a una mujer de Dios. Y aquí vemos a Ruth queriendo, deseando, anhelando conocer al Dios de Noemí. Hermanas suegras, ojalá que su influencia sea tal que sus nueras también sigan al Señor como lo hizo Ruth. En quinto lugar dijo Ruth, donde tú murieres, moriré yo. Esta quinta decisión de Ruth fue muy importante. Significaba que tenía la misma esperanza de inmortalidad que tenían Noemí y los israelitas. ¿Cuál era? Que Dios un día los resucitaría del polvo de la tierra, como alguna vez lo expresó Job en el capítulo 19, versículos 25 y 26 de su libro. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es una esperanza que acompaña a los israelitas y que nos acompaña a nosotros también. Porque si el Señor Jesús resucitó, nosotros también, si hemos muerto, resucitaremos. En sexto lugar, Ruth dijo, donde te sepulten a ti, allí seré sepultada yo. Ella quería ser sepultada en la tierra de Canaán. La resurrección le daba una esperanza, como ya hemos dicho, la misma esperanza que los patriarcas habían tenido, que era la esperanza del Antiguo Testamento. Por eso Jacob, al morir en Egipto, pidió que lo llevaran a Canaán. José también pidió que sus huesos fueran llevados al salir de Egipto el pueblo de Israel, porque tenían esa esperanza en que Dios un día les levantaría de su tumba. En séptimo lugar, Ruth dijo, así me haga Jehová,
y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué maravillosa decisión la que Ruth hizo. Noemí no conocía muy bien a Ruth y sabía que se había decidido de una vez para siempre. Por eso Noemí dejó entonces de tratar de presionarla que se devolviera a Moab. Al escuchar estos 7 aspectos en los cuales Ruth le estaba diciendo, no la voy a dejar, quiero ir con usted, quiero conocer al Dios que usted conoce y quiero ir con usted hasta la muerte. Y claro, hoy en día muchas nueras desean la muerte de la suegra, ¿verdad? Aquí Ruth no estaba deseando la muerte de su suegra, estaba diciendo que la acompañaría hasta la muerte, que es diferente. Seguimos adelante. Las nueras de hoy, en circunstancias parecidas, están dispuestas a tomar este tipo de decisiones por amor a sus suegras, acompañándolas hasta la muerte. Bueno, cada una puede responder, ¿verdad? Seguimos adelante. Noemí y Ruth llegan a Belén de Judá, versículos 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Dios, el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron de la cegada. Noemí lo había perdido todo en ese país lejano de Moab y no quería que sus vecinos la llamaran placentera, como el significado de su nombre, sino Mara o amarga, porque sentía que Dios la estaba afligiendo, pero nos alegramos de que el Espíritu de Dios no aceptara su nuevo nombre. No sería Mara un nombre de amargura, porque aún había guardadas para ella algunas experiencias maravillosas. Noemí no iba a regresar a casa y pretender que todo estaba bien y ser placentera. Ella iba a ser honesta y a decir, aquí estoy y mi vida ha estado llena de amargura. Sin embargo, en medio de todas estas situaciones difíciles, Noemí no tenía amargura contra Dios. Ella estaba amargada por todo lo que le había pasado por su desobediencia, pero no estaba amargada contra Dios. Ella volvió a Dios arrepentida, sabiendo que la solución es acercarse a Él y no alejarse de Él. Qué enseñanza para nosotros también. Noemí no acusó a Dios de haber hecho algo contra ella. Ella reconoció su control total sobre todas las circunstancias que vivía. De hecho, era una expresión de confianza en Dios. Si Noemí hubiera estado enojada o amargada contra Dios, probablemente se hubiera ido para otro lugar, lejos del Dios de Israel y no de regreso hacia él. Por el contrario, ella mostró que confiaba en la soberanía de Dios y sabía que a pesar de sus calamidades personales, Él es un Dios y bendice. Noemí sentía que la calamidad que había sobrevenido a su familia había venido porque habían sido desobedientes, probablemente al haber dejado la tierra prometida de Israel y haber casado a sus hijos con mujeres moabitas, a sabiendas que Dios
no lo permitía. Ruth no pertenecía a la sociedad israelita. La ley mosaica la excluía, como ya leímos, y ella no creía que tuviera esperanza alguna. Hermanos, pero es nuestra historia también. Jesús dijo que él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los israelitas. Y entonces, ¿qué pasó? Aquí vemos la gracia, la misericordia, la bondad, el amor de Dios para nosotros los gentiles. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y también en la primera carta de Pedro, el capítulo 3, Pedro dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero miren el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso fue lo que pasó con Ruth. No era del pueblo de Dios, pero por misericordia Dios la recibió. Por eso veremos más adelante en el estudio de este libro que algunas cosas maravillosas le iban a pasar a Noemí y a su nuera Ruth. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, que era una buena hora para llegar a Belén. El hambre había pasado y había abundancia de pan. Ahora, hermanos, Noemí se alejó del Señor y fue disciplinada por él. Pero como vamos a ver, la misericordia del Señor restauró a Noemí a través de su nuera, una gentil. Nosotros igualmente, si nos alejamos y desobedecemos al Señor, seremos disciplinados por él, como lo hizo con Noemí, porque somos sus hijos y nos ama, como dice en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y con esto termino. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amados hermanos y amigos, que disfrutemos el estudio de este libro, que veamos la gracia, la bondad, la misericordia y el amor de Dios a través de esta historia, que veamos la redención de Dios a través
del pariente redentor. Que veamos que el Señor no nos excluye por no ser del pueblo de Israel. Que Él abrió las puertas de la salvación y por eso usted y yo hemos llegado a conocerle. Gracias sean dadas al Señor por su palabra. Padre, en esta noche honramos y glorificamos tu nombre. Te damos muchas gracias porque toda la escritura es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos preparados por ti. Te damos gracias, Padre, por esta palabra tuya, por esta historia que tiene tanta enseñanza para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de la desobediencia de Elimelech, de Noemí y de sus hijos, tu gracia alcanzó a Noemí, como vamos a estudiar. Y tu gracia, Señor, nos alcanza a nosotros también, si en medio de la desobediencia te reconocemos. Bueno, parece que nuestro hermano Germán perdió su conexión. Les invito a que oremos para terminar. Amado Dios y Padre, gracias por este momento que nos has permitido estudiando la palabra tuya. Gracias, Señor, porque nos permites entrar en este libro de Ruth para explorar las enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros. Encomendamos, Señor, en tus manos los capítulos que vienen y cada uno de los siervos tuyos que has preparado para llevar estos estudios, para que sean de mucho provecho y de edificación para todos y cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, te glorificamos, encomendamos en tus manos a cada hermano, a cada hermana, a cada familia. Encomendamos especialmente a quienes están en dificultades con su salud, Señor, que tú obres en cada caso conforme a tu preciosa voluntad, sabiendo, Señor, que podemos descansar en que tú tienes el dominio y el control de todas las cosas y de todas las circunstancias. Te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, las hermanas invitadas mañana 7 de la noche a su reunión de damas a través de la plataforma Zoom y el jueves reunión de oración a las 6:30 de la tarde. Todos cordialmente invitados. Feliz noche para todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche. Chao, chao. Bendiciones. Amén. Amén. Lucía. Chao, mis hermanos. Hermanita Andrés, chao, hermanita. Dios los bendiga, muchas gracias. Dios los bendiga, chao, hermanito, bendición, se cuida. Chao, Sandrita. Chao. Hasta mañana, hermanos, y el Señor les bendiga. Amén, hermano Mario. Dios lo bendiga. Saludos a la familia Pérez allá en Puerto Boyacá. Chao, chao. Ay, sí. Saludos, y José. Abuelita. Chao, hermanito. Dios les bendiga. Chao. Chao, chao, Sandrita. Chao. Mañana, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Chao. Dios les bendiga. Padre.